Shalom, hermanos, les habla la hermana Beatriz. Para mí es un gusto estar conversando nuevamente con ustedes a través de este canal Tiempos Apocalípticos. Si bien la humanidad está viviendo una etapa complicada en estos momentos, también es cierto que el Padre Celestial está abriendo sellos y de esta manera, por medio de sus mensajeros que están surgiendo en varios lugares del mundo, está revelando verdades que permanecieron ocultas durante cientos o miles de años. La humanidad está despertando espiritualmente de un largo sueño. Durante muchísimo tiempo se han estado siguiendo prácticas por tradición. No es la intención atacar ni juzgar a ninguna organización religiosa ni a persona alguna, pero la mayoría de los que profesan alguna forma de fe han estado simplemente aceptando ciegamente lo que sus mayores o sus líderes le transmitieron sin investigar, sin escudriñar, como dicen las Sagradas Escrituras, si realmente eso que le enseñaron era así. Esta es la razón por la cual muchos que se dicen ser verdaderos cristianos o seguidores de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, vienen cometiendo tantos errores desde hace cientos de años. En especial, son errores referentes a la doctrina bíblica. Hermanos, en la vida no podemos estar con un pie en un barco que zarpa, que sale, y el otro pie en un barco que llega, porque de esa manera no iremos a ninguna parte. De la misma manera, en los asuntos de Dios, no podemos pretender la santidad espiritual estando con un pie en las nuevas estructuras y el otro pie en viejas estructuras de pecado, de errores. Es decir, no podemos tener un pie en el cristianismo o mesianismo y el otro pie en estructuras de la Torá que ya fueron abolidas hace cientos de años, que ya no existen. Y una de esas estructuras o doctrina a la que me refiero hoy es el diezmo. Muchas veces, al pretender evangelizar a alguna persona o simplemente mencionarle que existe un camino espiritual, que hay un Dios que es nuestro Padre Celestial, al que podemos acudir en momentos de aflicción para que nos fortalezca espiritualmente, esa persona lo primero que le dice es: sí, yo sé que hay un Dios, yo creo, pero a mi manera. No quiero comprometerme con ningún grupo religioso, porque lo primero que le piden es que usted tiene que dar el diezmo para pertenecer a ese lugar. Eso lo he escuchado cientos de veces. El tema del diezmo es como la piedra en el zapato para miles de personas. Da verdadera lástima observar a personas que sufren diferentes problemas, viven angustiados y no encuentran un alivio espiritual porque han sido educados dentro de esa tradición o costumbre de aceptar o conformarse con lo que los demás le han enseñado y no han investigado sobre ese asunto. No se deje engañar. Usted tiene que aprender a manejar sus creencias, sus conceptos, la estructura del lugar donde se reúne. No tenga miedo de abrir su mente y escuchar la otra campanada. Podemos creer que estamos haciendo bien las cosas, pero si no las hacemos correctamente,
podemos terminar haciendo mucho mal y dañarnos a nosotros y dañar a nuestro prójimo. Ya lo dice la Escritura en Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No podemos seguir adelante en el camino espiritual con esas estructuras falsas y que ya caducaron. Yo sé que a muchas personas este mensaje les va a abrir los ojos, les va a revelar cosas que hasta este momento estaban practicando, obedeciendo, sin escudriñar las escrituras para ver si esto es realmente así como se lo pintan. Y aquí va la pregunta: ¿se debe dar el diezmo o no? Estoy segura que muchos van a decir ya: hermana, en la iglesia siempre me enseñaron el famoso pasaje de Malaquías 3:10 que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y yo le respondo: sí, tiene usted razón, lo dice Malaquías y lo seguirá diciendo en la Tanakh o Antiguo Testamento. Y me dirán: y también en el Nuevo Testamento. No se le olvide, hermana, que el Mashiach Jesucristo dijo en Lucas 20:25: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, hermanos, están en lo cierto. Lo dice también el Maestro Yeshua o Jesucristo. Y así con otros pasajes bíblicos le pueden argumentar que así como debemos pagar nuestras cuentas de todo lo que consumimos en comercios o instituciones, también debemos dar religiosamente el diezmo, entregando el mismo a la persona que está al frente de una organización religiosa, porque es un mandato bíblico. Pero si yo le digo que no, que el diezmo fue abolido, que ese mandamiento ya caducó hace muchísimo tiempo, que hace ya 1951 años que no se puede exigir más el pago del diezmo. ¿Por qué? Para entender este asunto tenemos que ir primeramente a la Torá o Pentateuco y leer el capítulo 26 de Deuteronomio, que se refiere a las primicias y a los diezmos. Yo no se los voy a leer todo, es un poco extenso. Esto les va a quedar como tarea para ustedes. Allí, el Padre Celestial le está hablando al pueblo de Israel que aún estaba en el desierto y les ordena que cuando entren a la tierra prometida, tomarán sus primicias y diezmos y las llevarán al lugar que Él eligiere para hacer habitar allí su nombre. La pregunta es: ¿dónde? ¿Qué lugar eligió el Padre Celestial como su casa aquí en la tierra? ¿Eligió alguna ciudad de la actual Europa o de América? No. El Dios eterno eligió Jerusalén como su casa en la tierra, y allí fue donde se levantó el templo en la época del rey Salomón. Esto usted lo puede leer en el libro 2 de Crónicas, capítulo 13 en adelante. Ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor. Eso sucedió unos 587 años antes de Jesucristo. Más adelante, cuando los judíos que habían sido llevados, desterrados a Babilonia, vuelven a Jerusalén, construyen el segundo templo. En Mateo 24, versículos 1 y 2, cuando los discípulos del Mashiach observaban los edificios del templo, el maestro les decía: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Y efectivamente se cumplió lo que predecía el Mashiach Jesucristo. En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas, al mando del emperador Tito, destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Entonces, como primera conclusión, ya no hay templo desde el año 70 de nuestra era. Ahora, una sinagoga en cualquier parte del mundo, ¿es un templo? ¿Es la casa de Dios? No. Una sinagoga es un lugar de culto donde las personas se reúnen para orar y estudiar la Torá. Una sinagoga no es un templo, no es la casa de Dios, de Elohim. La casa de Dios no ha cambiado de dirección, sigue siendo Jerusalén el lugar elegido. Por lo tanto, si no hay más templo, tampoco hay levitas que trabajen allí para recibir los diezmos o las primicias. Tampoco hay Cohen o sacerdote, ni en Israel ni fuera de Israel en estos momentos. Recuerden ustedes que parte del diezmo era también para los levitas, personas que se dedicaban a diferentes tareas del templo, como ser la alabanza, la adoración, el sacrificio. Ellos vivían de lo que recibían del templo porque no poseían tierras, según lo detalla el libro de Números en el capítulo 35. Si usted pregunta a algún hermano de casa de Judá que concurre a una sinagoga, sea en Israel o en cualquier parte del mundo, si tiene que dar el diezmo, le va a responder que no, por una razón muy sencilla. Según la Torá o Pentateuco, había que diezmar para ayudar a mantener el templo de Jerusalén y mantener a los sacerdotes y levitas. Pero como hoy no existe más el templo, desde el año 70 de nuestra era, tampoco hay levitas trabajando ni sacerdotes. Lo que hay hoy en día son rabinos que enseñan la palabra en las sinagogas. No se les pide diezmo a los que allí concurren, solamente se les concientiza que ese lugar les pertenece a todos ellos y para poder estudiar cómodamente, los gastos que se originen, como en todo edificio, lo van a repartir entre todos ellos. Lo que ellos hacen es dar una donación de su bolsillo para colaborar y así entre todos poder mantener el lugar en condiciones. El día que se construya el verdadero templo en Jerusalén, ahí sí los levitas trabajarán con los sacerdotes y tendrán un sueldo que saldrá del diezmo y de las ofrendas. Mientras tanto, no. Lo que sí nosotros podemos hacer es apartar el diezmo de nuestros ingresos, pero lo vamos a administrar nosotros mismos y de esa manera no le estamos robando a Dios. No lo podemos entregar a ningún pastor ni persona a cargo de una congregación, ni nos pueden exigir que tengamos que dar el diezmo. Vamos a ofrendar libremente, tal como lo dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si estamos en alguna congregación y vemos que hay algún hermano que está necesitando alimentos o abrigo,
sacamos de los diezmos que tenemos separado de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, y hacemos una donación para esa persona. También, si llega alguien a su casa y le pide alimentos, usted va a poder colaborar dando parte de ese diezmo que usted separó y que está en su poder. De igual manera, si en su congregación hay que hacer algún arreglo en el edificio o comprar algún mueble que haga falta, o si el encargado de esa congregación está pasando necesidades económicas, usted puede colaborar con una ofrenda o donación que sale de ese diezmo que está en su poder. Ayudar al necesitado es un mandato divino. El Eterno nos ordena en la Torá que debemos ayudar tanto a nuestra familia como a personas de la congregación, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros y a los necesitados. Los diezmos no son ni para el rabino ni para el que dirige una congregación. Nosotros mismos debemos administrar nuestros diezmos, repartirlo entre los necesitados y hacer donaciones. Nadie nos puede exigir entonces que debemos dar el diezmo al pastor o a la persona encargada. Hay quienes le pueden decir que si usted vende una propiedad o un vehículo, tiene que ir corriendo a entregar al pastor o encargado el diezmo de lo que obtuvo de esa venta. Totalmente falso. No caiga en ese engaño. Lo que usted puede hacer en ese caso es decirle a su pastor: mire, yo voy a dar una ofrenda, una donación, para que se haga tal o cual arreglos aquí en este edificio donde nos reunimos para alimentarnos de la palabra de Dios. Usted entrega esa donación y le dice al encargado en qué se va a utilizar esa donación. Ese dinero no puede ser para uso personal del pastor o encargado. Usted va a especificar bien en qué va a ser usado ese dinero. Y esa donación no tiene por qué ser la 10ª parte de lo que obtuvo de la venta. No, usted va a administrar y va a decidir cuánto, cuándo y en qué se van a usar esas ofrendas. Por lo tanto, no podemos seguir con esas estructuras falsas. Lo mismo sucede con las primicias. Si usted no vive en Israel y alguien le pide las primicias, usted no tiene por qué darlas fuera de Israel. A pesar de que le digan que ese lugar donde se reúne es casa de Dios y se estudia la Torá o la Biblia, no es así. Será un lugar de reunión, para cultos, para estudiar la palabra de Dios, pero casa de Dios, de Elohim, no es. No hay ninguna en estos momentos porque no hay templo. Entonces, cuidado con los engaños. No se pueden recoger primicias fuera de Israel porque así lo establece la Torá en Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 a 4. Usted léalo detenidamente. Allí dice que será cuando entres a la tierra prometida, cuando la poseas y vivas en ella. Pero si usted no vive en Israel, ¿qué primicia va a entregar? Y aún las personas que viven hoy en día en Israel, ¿entregan primicias? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no hay templo. Además, ¿de dónde usted va a sacar sus primicias? ¿De su sueldo? ¿De su jubilación? ¿De alguna venta que hizo? No. La Torá es muy clara y dice allí en Deuteronomio 26, versículo 2, que será
de todos los frutos que sacares de la tierra que Elohim tu Dios te da. ¿A qué tierra se refiere? ¿A la de Alemania? ¿De Argentina? ¿De Uruguay? No, se refiere a la tierra prometida que el Eterno te dio en Israel. Por lo tanto, solo puede sacar primicias aquella persona que se haya ido a vivir a Israel y sea un agricultor, porque las primicias usted no las puede sacar ni de su sueldo, ni de la ganancia que obtuvo por la venta de alguna propiedad o vehículo. Además, la Torá dice que las primicias hay que llevarlas en una canasta y dirigirse a Jerusalén, al templo. Pero sucede que nos encontramos con otro inconveniente. ¿A dónde llevamos las primicias si es que vivimos en Israel? A ninguna parte, porque no hay templo. Y el versículo 2 dice: las pondrás en una canasta e irás al lugar que Elohim tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y reitero la pregunta: ¿dónde eligió Dios el lugar para habitar aquí en la tierra? En Israel, en Jerusalén. Por lo tanto, usted actualmente no puede llevar ninguna primicia, ni en Israel, ni mucho menos si vive en otro país, aunque le digan que el lugar donde usted se reúne es casa de Dios, casa de estudio. No, no es así. La Torá o Pentateuco dice que hay que presentarlas al sumo sacerdote en el templo. ¿Hay sumo sacerdote hoy en día? ¿Hay templo? No, no hay. Pensar que hay muchos que hacen esto, que exigen diezmos y ofrendas a las personas que allí se congregan y creen que están en lo correcto, pero no lo están. Están cometiendo un gravísimo error por no haber estudiado bien no solo la palabra de Dios, sino también las costumbres de Israel y los hechos históricos con relación a la palabra. Siguen dormidos espiritualmente, haciendo cumplir mandamientos que ya caducaron hace muchísimo tiempo. Medite, analice, escudriñe las Escrituras y compruebe que lo que les comparto en este mensaje no es idea mía o interpretación mía, no, es lo que está escrito en la Torá, en la palabra de Dios. Si usted se molesta, no se moleste conmigo, moléstese con Dios en todo caso. Pídale revelación por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si usted cambia esa estructura, ahí realmente va a recibir bendición. Abra su mente, no se deje engañar más, despierte del largo sueño espiritual. Si las cosas se hacen bien, si andamos conforme a lo que dice la Torá, tanto el que dirige como todos los que allí se congregan van a recibir bendiciones. Que este mensaje haya sido de bendición y usted pueda cambiar su estructura mental. Comparta este video para que otras almas también despierten. Muchas gracias a quienes escucharon y Shalom.